la fluidez del contenido intestinal. Y también debe adecuarse la producción del contenido alimenticio. Entonces vamos a ver que en el tubo digestivo se presentan formas especiales de movimiento, que seguro ya ustedes también tienen conocimiento, ¿no? Que viene a ser, ¿no? Los movimientos de segmentación y los movimientos peristálticos. O sea, estos son movimientos involuntarios, movimientos reflejos que van a ser producidos por la distensión de las paredes del tubo digestivo cuando llega el alimento. ¿Sí? Y tenemos los movimientos peristálticos y esta variación de los movimientos peristálticos que son los movimientos de segmentación. ¿Ya? Recordad siempre que la mayor parte de la digestión y la absorción se dan en el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Por qué? Porque tiene la mayor superficie de absorción y porque está sometido a la acción del jugo pancreático, ¿no? Con todas las cantidades de enzimas proteolíticas, lipolíticas que contiene. Entonces, el movimiento peristáltico se da a lo largo de todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto. Y ustedes ven cómo acá, ¿no es cierto?, cuando viene el bolo alimenticio, la pared intestinal, se distiende, ¿no es cierto? Y esto va a producir una contracción de la porción del tubo digestivo que se encuentra por detrás del bolo alimenticio y una relajación del segmento que se encuentra hacia la parte anterior. De modo que el resultado final viene a ser la propulsión caudal del bolo alimenticio. El movimiento de segmentación se da principalmente en el intestino delgado y en el intestino grueso, y es una variante del peristaltismo. Vamos a ver que cuando llegue el bolo alimenticio, ¿sí?, un segmento del tubo digestivo se contrae, pero el otro extremo también se contrae. Y no solamente eso, sino que la parte central de este segmento también se contrae. Entonces ustedes ven que los movimientos de segmentación, a diferencia de los movimientos peristálticos que tienen como finalidad la propulsión del alimento, tienden a favorecer la mezcla. ¿Ya? Entonces quedamos con esa idea. Estos movimientos son reflejos, son producidos por la distensión de las paredes del tubo digestivo. El movimiento peristáltico se presenta desde el esófago hasta el recto, tiene como finalidad la propulsión caudal del contenido alimenticio, y los movimientos de segmentación se presentan en el intestino delgado y el intestino grueso y tienen por finalidad, no más que propulsar el alimento, enriquecer para que se favorezca la absorción. Ahora, ¿de quién dependen los movimientos de segmentación y los movimientos peristálticos? Según lo que han entendido hasta ahora. ¿Qué hablan de la evolución? El plexo y el entérico. Y así, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, estos movimientos reflejos dependen del sistema nervioso entérico. Como dice la autora, el plexo de Meissner o submucoso, que regula la secreción del epitelio glandular y también, ¿no es cierto?, la vasoconstricción o vasodilatación de los vasos sanguíneos, y un plexo mioentérico o de Auerbach que da inervación a la fibra, a la musculatura lisa. ¿Sí? Ahora, la idea que quiero que les quede también desde la clase pasada: la función del tubo digestivo tiene una regulación hormonal por medio de las hormonas gastrointestinales, que les voy a pedir a ustedes hagan su mapa conceptual, dónde se producen, qué tipo de células, cuál es el estímulo y cuáles son sus funciones primarias y secundarias. No vamos a entrar, como ustedes, en la parte molecular, en la tres formas, no, eso no me interesa, me interesa lo práctico. ¿Dónde, en qué tipo de células se producen? Por ejemplo, yo sé que la secretina se produce en las células S del duodeno, yo sé que se van a liberar por la llegada de nutrientes, principalmente proteínas y lípidos, y que su función es estimular, por ejemplo, la secreción de jugo pancreático retrobicarbonato. Tener esas ideas, ¿ya? Entonces, hay una regulación hormonal a través de las hormonas gastrointestinales, y como vemos acá, hay una regulación nerviosa. Hay una inervación intrínseca que está dada por el sistema nervioso entérico, y hay una inervación extrínseca
que está dada por el sistema nervioso autónomo, tanto por su rama simpática como parasimpática. ¿Sí? La idea que le quiero transmitir acá es que para que se produzcan los movimientos peristálticos o los movimientos de segmentación, no es indispensable la acción del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Porque estos movimientos dependen del sistema nervioso entérico. Lo que sí puede hacer el sistema nervioso autónomo es modular o incrementar la frecuencia de los movimientos peristálticos. ¿Sí? El parasimpático, por ejemplo, incrementa la actividad peristáltica y el sistema simpático disminuye. Pero los movimientos de por sí se van a dar por la acción refleja que se produce por la distensión de sus paredes, porque el sistema nervioso entérico, como hemos mencionado, es un pequeño cerebro que va a tener neuronas sensitivas, va a tener interneuronas, neuronas motoras. Entonces, por ejemplo, cuando llega el alimento y se distiende la pared, hay neuronas que son sensibles a la distensión, se activan. Y estas neuronas sensitivas van a enviar ¿qué cosa? Van a enviar sus axones por detrás de donde se encuentra el bolo alimenticio y por delante de donde se encuentra el bolo alimenticio. ¿Para qué? Para hacer sinapsis con neuronas motoras. Estas neuronas en este lado lo que van a hacer es liberar acetilcolina, liberar sustancia P que produce la contracción de la fibra muscular lisa. Y por el contrario, estos axones que están por delante van a estimular neuronas que te van a liberar péptido intestinal vasoactivo o óxido nítrico que te producen relajación. Entonces, estos movimientos dependen exclusivamente del sistema nervioso entérico, ¿ya? Y lo que puede hacer el sistema nervioso autónomo es modular la frecuencia con que se van a producir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Siguiente pregunta. No, pasamos a ahora. Cuando lean el libro, van a hablar sobre el ritmo eléctrico básico. O sea, el ritmo eléctrico básico viene a ser el fondo, o sea, el sustrato sobre los cuales se van a producir los movimientos peristálticos y de segmentación. ¿En qué consiste un ritmo eléctrico básico? Consiste que cuando ustedes miden el potencial de membrana en reposo de la fibra muscular lisa, van a ver que ese potencial de membrana en reposo presenta oscilaciones, presenta despolarizaciones y presenta repolarizaciones que se presentan cada 10 segundos, es decir, se presentan en forma rítmica. ¿Sí? O sea, hay cambios en el potencial de membrana en reposo que se presentan cada 10 segundos, pero que no son lo suficientemente intensos para alcanzar el nivel de activación y la fibra muscular lisa se contrae. ¿Sí? La contracción va a ocurrir cuando sobre este ritmo eléctrico básico la acción de la acetilcolina va a producir potenciales en punta. ¿Sí? ¿Dónde? En la parte más alta de la despolarización. O sea, solamente cuando se producen estos potenciales en punta, pero solamente acá, acá y acá, es cuando se puede alcanzar el nivel de activación y se producen los movimientos peristálticos. ¿Ya? Y este ritmo eléctrico básico, o sea, estas oscilaciones en el potencial de membrana en reposo de la fibra muscular lisa, se debe a que también en el tubo digestivo, en contacto con la fibra muscular lisa, encontramos unas células de origen mesenquimatoso que son las células intersticiales de Cajal. Estas son células de tipo marcapaso, o sea, descargan rítmicamente, produciendo estos cambios en el potencial de membrana en reposo de la fibra muscular lisa. ¿Ya? ¿Cuál sería la finalidad, no es cierto, del ritmo eléctrico básico? Que solamente en la parte más alta de la despolarización estos potenciales en punta alcanzan el nivel de activación, de modo que la contracción de la fibra muscular lisa se dé en forma rítmica y coordinada, ¿no? Como debe ser, para lograr una adecuada proporción, ¿sí? O sea, le da orden a la secuencia de los movimientos peristálticos, ¿ya? Esa es la idea. Y acá lo que quiere explicar es que, por el contrario, si la acetilcolina estimula estos
estas espigas en puntas que te alcanzan el nivel de activación, la adrenalina tiene un efecto inhibitor. O sea, generalmente el sistema simpático disminuye la frecuencia de los movimientos peristálticos y el parasimpático aumenta la frecuencia de las olas peristálticas. Pregunta. Hemos dicho, doctora, ¿los movimientos peristálticos y de segmentación son voluntarios o son involuntarios? Involuntarios. Muy bien, son involuntarios. ¿Y cuál es el factor que te va a desencadenar los movimientos peristálticos y de segmentación? ¿Cuál sería el estímulo? Si es una actividad refleja, tiene que tener un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La presencia de alimento. La presencia de alimentos en la luz intestinal que distiende las paredes. Pregunto, entonces, cuando tú tomas tu desayuno en la mañana, golpe de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿podrías tener actividad peristáltica en el tubo digestivo? De acuerdo a la premisa que hemos tenido, o sea, ¿debería haber actividad peristáltica? Si decimos que que la actividad peristáltica es refleja y se produce por la distensión de las paredes, si no hay distensión de la pared, ¿debería haber actividad peristáltica? No, ¿no es cierto? ¿A ti alguna vez has tomado desayuno 8 de la mañana y a las 11 de la mañana te sonó el estómago? ¿Sí? Tú dices, no, que el estómago está vacío, dices, ¿no? ¿Sí? Porque si ya no hay alimento, después de 2 horas, 2 horas y media. Eso se llama complejo motor migratorio. O sea, en el periodo postpandrial, aproximadamente 90 minutos después de las comidas, se produce una actividad peristáltica que no va desde el esófago hacia el recto, como hemos mencionado anteriormente, sino del estómago al hígado. Y no solamente eso, esta actividad peristáltica que se da después del consumo de alimentos, que va del estómago al hígado, va acompañada de secreción de bilis, de jugo pancreático y de jugo gástrico. No hay alimento en el tubo digestivo, entonces este complejo motor migratorio lo van a leer, es producido por una hormona gastrointestinal que viene a ser la motilina. Y aparentemente este complejo motor migratorio tiene como finalidad limpiar el tubo digestivo de restos alimenticios, preparándolo para la siguiente comida. ¿Ya? El complejo motor migratorio. Van a leer sobre la motilina. Bien, es la parte más fácil, hablar de la masticación y la deglución, lo van a leer. Ya saben que básicamente la masticación es fragmentar las partículas alimenticias para que sea menos dolorosa la deglución. Ustedes pueden comer pedazos de alimentos grandes, pero a costa de una contracción enérgica del esófago que produce dolor, ¿no? Y por otro lado, también la masticación tiende a homogeneizar las partículas. Como son muy pequeñitas, también tienden a dispersarse y es difícil la deglución. Entonces, por la acción de la saliva, se homogeneiza. ¿Ya? Recordar también que la primera parte de la deglución es voluntaria. O sea, consiste en que la lengua empuja hacia la faringe del alimento. Pero una vez que el alimento llega hacia la faringe, ya eso todo es involuntario. El cierre del epiglotis para proteger la vía aérea, ¿no es cierto? Las contracciones del esófago que comienzan a propulsar el alimento en sentido caudal. Se repite el proceso, es por eso que una persona que está de cabeza puede comer y el alimento va a pasar, por lo que hemos mencionado, por la acción peristáltica, una acción refleja, ¿sí? Lo que sí van a leer ustedes es cuáles son los pares craneales sensitivos que participan en la deglución y cuáles son los pares craneales motores que participan en la deglución. 3 a 3. ¿Ya? Pero la idea principal es esa. Eso es lo más sencillo. Luego tenemos que el alimento llegó al esófago. Hemos visto que por estos movimientos peristálticos es propulsado y va a llegar hacia la unión del estómago con el esófago. Y aquí vemos que en esta parte inferior, en la unión del esófago con el estómago, encontramos esta estructura que viene a ser el esfínter esofágico inferior. Y este esfínter esofágico inferior tiene un esfínter interno que va a estar constituido por la musculatura lisa
del esófago por uno externo que va a estar constituido por la porción costal y la porción del pilar del diafragma, o sea, el músculo esquelético, y también por fibras del estómago que penetran favoreciendo la oclusión. El esfínter esofágico inferior está tónicamente cerrado, o sea, está prácticamente cerrado todo el día y solamente va a abrirse cuando llega la presencia de alimento. ¿Quién mantiene cerrado tónicamente este esfínter esofágico inferior? El sistema parasimpático. Ya es la liberación de acetilcolina la que mantiene cerrada el esfínter esofágico inferior. Cuando este esfínter es incompetente, ¿no es cierto?, se produce, y el reflujo es cuantitativamente importante, se produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? El paciente refiere, o sea, el flujo del ácido produce una esofagitis, que es un estado inflamatorio, ¿no es cierto?, de la mucosa esofágica que predispone a cambios malignos como es la metaplasia intestinal del esófago de Barrett. El paciente va a referir vinagrera, tengo vinagrera, ¿no? Muchas veces pirosis, o sea, con una quemazón retroesternal. ¿Sí? Eso es cuando este esfínter esofágico inferior es incompetente. Pero así como la acetilcolina produce el cierre del esfínter esofágico inferior, este se va a abrir por la acción del óxido nítrico. O sea, la acetilcolina lo cierra, el óxido nítrico lo abre. Y hay personas que por el contrario van a tener un déficit de la óxido nítrico sintasa, no van a sintetizar óxido nítrico a partir de la arginina, y entonces este esfínter esofágico no va a ser incompetente, sino que va a estar completamente cerrado, y eso se llama la acalasia, que es otra enfermedad, ¿ya? Pero la idea es que hay un control neural del esfínter esofágico inferior a cargo del sistema nervioso parasimpático por medio de la acetilcolina, y es el óxido nítrico el que produce su apertura. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, entonces hemos visto que este esfínter, que está tónicamente cerrado la mayor parte del día, cuando llegue el alimento se va a abrir, ¿no es cierto? Y el alimento va a ingresar al estómago. Y creo que ya hemos mencionado que a nivel del estómago se van a producir dos procesos, ¿sí? Por un lado, cuando acá vemos el esfínter esofágico inferior, la comida ha entrado, la mitad superior del estómago se relaja. Eso se llama relajación receptiva. Y va a permitir, ¿no es cierto?, el incremento del contenido gástrico con una mínima disminución de la presión intragástrica. Pero por el contrario, la mitad inferior del estómago va a presentar actividad peristáltica, que va a tener por función mezclar el alimento con el jugo gástrico, lo va a seguir moliendo, y que en forma coordinada pequeñas cantidades de quimo vayan pasando, ¿no es cierto?, por el antro y el píloro para alcanzar el duodeno. O sea, en otras palabras, que el contenido gástrico, el quimo, vaya pasando en pequeñas cantidades en forma coordinada hacia el intestino delgado para optimizar los procesos de digestión y absorción. Recuerden que la mayor parte de la digestión y la absorción se dan en el intestino delgado y el intestino grueso. Y este proceso, esta actividad peristáltica que se da en la mitad inferior del estómago, cuando llegan los alimentos, recibe el nombre de sístole antral. ¿Ya? Entonces, acá nos queda la idea de cómo el estómago cumple principalmente una función de reservorio, es decir, llega el alimento y trata de que esos alimentos pasen en forma controlada al intestino para optimizar la digestión y la absorción. ¿Ya? Por eso, cuando vean el caso clínico que de repente voy a poner para que vayan teniendo idea, ese es un gran problema de los pacientes gastrectomizados, porque son sometidos a cirugía bariátrica. O sea, estos pacientes que tienen obesidad mórbida, lo que van a hacer, en resumen, es cortar acá y unir el duodeno. Pero estos pacientes tienen alteraciones de la calidad de vida. O sea, un paciente que ha sido sometido a una cirugía bariátrica ha perdido la función de reservorio del estómago
y debe comer pequeñas cantidades de alimento más veces durante el día. ¿Por qué? Porque si este paciente que ha sido sometido a una cirugía bariátrica que come en forma copiosa, lo que va a hacer es que el alimento va a pasar masivamente hacia el duodeno. Y al pasar en forma masiva hacia el duodeno, por ejemplo, la absorción de glucosa va a ser mayor. O sea, las concentraciones de glucosa se van a elevar en sangre y como este paciente no tiene diabetes, va a responder con un hiperinsulinismo. Entonces, esa es una de las manifestaciones del síndrome de vaciamiento gástrico rápido o dumping, la hipoglicemia. O sea, los pacientes que tienen cirugía bariátrica comen en forma copiosa, en un momento te hacen hipoglicemia, o sea, comienzan de sudoración, taquicardia, pérdida de conocimiento. Por eso deben comer en pequeñas cantidades. Y el otro problema es el síndrome de vaciamiento gástrico tardío. Llegan grandes cantidades de alimento, aquí el gradiente osmótico es mayor, ¿sí? Comienza a jalar agua hacia la luz intestinal, entonces el paciente te hace hipotensión y te hace diarreas. ¿Ya? Son las complicaciones de los pacientes gastrectomizados o que han sido sometidos a cirugía bariátrica. Ahora, esto te dice que la velocidad del vaciamiento gástrico está regulado por diversos factores, ¿ya? Y eso ustedes van a hacer su mapa conceptual. Por ejemplo, un factor que regula la velocidad del vaciamiento gástrico son las hormonas gastrointestinales, la colecistocinina enlentece el vaciamiento gástrico. Uno. Otro es la naturaleza de los alimentos. Los carbohidratos abandonan más rápido el estómago que las proteínas. Y las grasas se demoran más que las proteínas. ¿Ya? O sea, primero lo más rápido son los carbohidratos, seguidos de las proteínas, y los que lo hacen más lentamente son las grasas. Y también depende mucho, ¿no es cierto?, de la carga osmótica. Si vemos que acá llega rápidamente una gran cantidad de solutos, a nivel del duodeno hay osmorreceptores que detectan esta hiperosmolaridad y también por mecanismos neurales te van a enlentecer el vaciamiento gástrico. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Creo que es fácil, ¿no? Para ser gastroenterólogos. Bien, aquí sí hemos considerado hablar de esta respuesta programada, ¿no es cierto?, bastante compleja que viene a ser el vómito. ¿Sí? Es una respuesta, el vómito es una respuesta programada, se presenta casi igual en todas las personas. Viene percibiendo una sensación nauseosa, una inspiración profunda, la expiración se detiene a la mitad, de modo que el tórax queda fijo, se vienen los movimientos peristálticos inversos y una contracción enérgica de los músculos abdominales que aumenta la presión intraabdominal hasta que este aumento de la presión intraabdominal supera la presión del esfínter esofágico inferior que se abre y sale propulsado. ¿No es cierto? Ese es cómo se produce el vómito. Ahora, ¿cuáles son los estímulos que pueden desencadenar el vómito? Los estímulos van a actuar sobre el centro del vómito que está en el tronco encefálico. ¿Sí? Entonces, va a haber estímulos provenientes de centros superiores. Observar una comida nauseosa, una comida podrida, un olor nauseabundo, puede producir el vómito. La información también puede llegar el cerebelo, el del laberinto. ¿Sí? Vértigo es esa sensación ilusoria de que las cosas giran. Muchas veces es un juego mecánico, ¿no es cierto?, que sea violento, así todo, y también por estimulación del laberinto llega información al centro del vómito y se produce esta respuesta programada, ¿no? Luego también puede llegar información del centro del vómito a través del núcleo del fascículo solitario, que también está en el tronco encefálico. El núcleo del fascículo solitario va a recibir información tanto de la mucosa gástrica como de la mucosa faríngea, a través del nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Entonces, cuando ustedes están con náuseas y se meten el dedo hacia atrás, estimulan la mucosa faríngea a través del nervio glosofaríngeo y este estímulo llega al núcleo del fascículo solitario y este estimula al centro del vómito para que se produzca esta respuesta, ¿no? Y la presencia también de sustancias irritantes como el alcohol, por ejemplo, o los aires, pueden irritar la mucosa gástrica y a través del nervio vago la información llega al núcleo del fascículo solitario, estimulando al centro del vómito y produciendo la misma respuesta.
Hay una zona hematógena a nivel del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Que viene a ser la zona que estimula al centro del vómito ante la presencia de determinadas sustancias en la sangre, como pueden ser medicamentos como los opiáceos, como los medicamentos que se usan en la quimioterapia, o de las hormonas, como por ejemplo la progesterona del embarazo o los estrógenos, ¿sí? Entonces, cuando hay sustancias emetógenas en la sangre, estas son las que estimulan a esta zona emetógena de quimioreceptores, y este estimula el centro del vómito y se produce esta respuesta, ¿ya? Cuando hay lesión de esta zona, la persona pierde la capacidad de vomitar ante la presencia de sustancias en sangre, pero mantiene la respuesta del vómito frente a los otros diferentes estímulos. Bien, aquí lo más sencillo, tipo de contracciones del intestino delgado, peristálticos, segmentarios y tónicos, que no es solamente cuando la contracción se produce en amplios segmentos del intestino, que en el colon se llaman de contracción masiva. ¿Qué me interesa de acá? Que recuerden en qué consiste el reflejo gastroentérico y en qué consiste el reflejo gastrocólico, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿ya? Pero son movimientos, más o menos un resumen de lo que hemos visto. Y aquí, para terminar, sí vamos a entrar a esta parte que viene a ser la defecación, ¿ya? ¿Qué me interesa que recuerden de la defecación? Que hay un esfínter anal interno que es involuntario y hay un esfínter anal externo que es voluntario, ¿sí? Que a nivel del esfínter anal interno, que es involuntario, el simpático tiene un efecto excitatorio, ¿sí? Y el parasimpático inhibitorio. O sea, uno lo contrae, el otro lo relaja, ¿ya? Y que el esfínter anal externo, por el contrario, el voluntario, tiene inervación somática. Está inervado por el nervio pudendo interno. Ese es el voluntario. Cuando llegan las heces al recto y la pared del recto se distiende, el esfínter anal interno se relaja, ¿sí? Pero las heces no escapan, porque por el contrario, los aumentos moderados de presión del esfínter anal externo lo cierran, ¿sí? Entonces, por eso que cuando llegan las heces, si bien el esfínter anal interno se relaja, ustedes controlan mediante el externo la defecación. La urgencia de defecar aparece cuando la presión en el recto por la llegada de las heces es de 18 milímetros de mercurio. Ahí aparece la urgencia por defecar. Pero sin embargo, si están dando un examen, ¿no es cierto? Ustedes pueden postergar la defecación porque tienen control sobre el esfínter anal externo, que es voluntario. Sin embargo, si sigue aumentando la presión dentro del recto y llegan a los 55 milímetros de mercurio, ambos esfínteres se relajan y por fin se desatan. Ya no pueden controlar. Es por eso que las personas parapléjicas, esos que han tenido una sección vertebrovascular que tienen, por decir así, muerto el cuerpo de la cintura para abajo, pueden defecar. Solamente es la llegada de las heces, y cuando ya dentro del recto se alcanzan los 55 milímetros de mercurio, en forma refleja ambos esfínteres se relajan y la deposición es sangre. Hasta ahí vamos, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, van a hacer su serum y lo van a hacer en un pueblo alejado y solo en un viaje de 12 horas, en esos buses que no tienen ni baño, ¿no? Vas a querer asegurarte, ¿no es cierto? O sea, también la defecación puede ser voluntaria. O sea, tú puedes defecar voluntariamente antes de alcanzar los 55 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Y eso es por qué? Porque en estado de reposo, ustedes ven que hay un ángulo anorrectal que tiene casi 90 grados, el recto y el ano. Y esto es mantenido por este músculo que es el músculo puborectal. Cuando ustedes quieren defecar voluntariamente, lo que van a hacer es pujar, es decir, van a contraer en forma enérgica los músculos abdominales. Entonces, esta contracción vigorosa de los músculos abdominales lo que produce es un descenso del piso pélvico, de modo que el músculo puborectal se relaja y este ángulo anorrectal que estaba en 90 grados pasa casi a 180, de modo que de esta manera se facilita la defecación. O sea, ustedes pueden defecar voluntariamente mucho antes de que
la presencia de las heces, ¿no es cierto?, alcance casi los 55 milímetros de mercurio dentro de la heces. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces hemos terminado, doctores. Solamente nos quedaría pendiente una clase virtual de hígado, que también tiene la clase grabada, vayan adelantando. Y con eso ya nos estaríamos viendo el día martes 2 a las 7 de la noche con el doctor Ruiz. Voy a ver quién más se va a apuntar para cuidar. El profesor ya va a ser mucho más estricto el cuidado, ¿no? Y va a estar más libre porque también ustedes son menos, entonces voy a poder meter acá también gente, ¿no? Nosotros también también apretados, entonces va a ser mucho más fácil. Y aparte el examen va a ser mucho más fácil. Aunque considero que el examen el primer estado fácil, yo considero que este es mucho más asequible todavía. Entonces, espero que todo pase y ya su problema será bien corregido. Gracias.